Soy Rodrigo Díaz de Vivar, también llamado el Cid Campeador. Nací, según afirma una tradición constante aunque sin corroboración documental, en Vivar, hoy llamado Vivar del Cid, un lugar perteneciente al Ayuntamiento de Quintanilla de Vivar, situado en el valle del río Ubierna, a 10 kilómetros al norte de Burgos. La fecha de mi nacimiento es desconocida, algo frecuente cuando se trata de personajes medievales, y se han propuesto dataciones que van de 1041 a 1057, aunque parece más acertado situarla entre 1045 y 1049. Mi padre, Diego Laínez, o Flaínez, era, según todos los indicios, uno de los hijos del magnate Flaín Muñoz, conde de León en torno al año 1000. Como era habitual en los segundones, mi padre se alejó del núcleo familiar para buscar fortuna. En su caso, la halló en el valle del Ubierna, donde se destacó durante la guerra con Navarra librada en 1054, reinando Fernando I de Castilla y León. Fue entonces cuando adquirió las posesiones de Vivar en las que seguramente nací, además de arrebatar a los navarros los castillos de Ubierna, Urbel y La Piedra. Pese a ello, nunca perteneció a la corte, posiblemente porque su familia había caído en desgracia a principios del siglo XI, al sublevarse contra Fernando I. En cambio, yo fui pronto acogido en ella, pues me crié como miembro del séquito del infante don Sancho, el primogénito del rey. Fue él quien me nombró caballero y con quien acudí al que posiblemente sería mi primer combate, la batalla de Graus, cerca de Huesca, en 1063. En aquella ocasión, las tropas castellanas habían acudido en ayuda del rey moro de Zaragoza, protegido del rey castellano, contra el avance del rey de Aragón, Ramiro I, quien murió precisamente en esa batalla. Al fallecer Fernando I, en 1065, siguió la vieja costumbre de repartir sus reinos entre sus hijos, dejando al mayor, Sancho, Castilla, a Alfonso, León, y a García, Galicia. Igualmente, legó a cada uno de ellos el protectorado sobre determinados reinos andalusíes, de los que recibirían el tributo de protección llamado parias. El equilibrio de fuerzas era inestable y pronto comenzaron las fricciones, que acabaron conduciendo a la guerra. En 1068, Sancho II y Alfonso VI se enfrentaron en la batalla de Llantada, a orillas del Pisuerga, vencida por el primero, aunque no resultó decisiva. En 1071, Alfonso logró controlar Galicia, que quedó nominalmente repartida entre él y Sancho, pero esto no puso fin a los enfrentamientos y en 1072 se libró la batalla de Golpejera o Bulpejera, cerca de Carrión, en la que Sancho venció, capturó a Alfonso y se adueñó de su reino. Yo, joven entonces, contaría unos 23 años. Me destaqué en estas luchas y, según una vieja tradición documentada ya a fines del siglo XII, fui el alférez o abanderado de don Sancho en dichas lides, aunque en los documentos de la época nunca consto con ese cargo. En cambio, es bastante probable que ganase entonces el sobrenombre de campeador, es decir, el batallador, que me acompañaría toda mi vida, hasta el punto de ser habitualmente conocido, tanto entre cristianos como entre musulmanes, como Rodrigo el Campeador. Después de la derrota de don Alfonso, que logró exiliarse en Toledo, Sancho II había reunificado los territorios regidos por su padre. Sin embargo, no disfrutaría mucho tiempo de la nueva situación. A finales de ese mismo año de 1072, un grupo de nobles leoneses descontentos, agrupados en torno a la infanta doña Urraca, hermana del rey, se alzaron contra Lenzamora. Don Sancho acudió a sitiarla con su ejército, cerco en el que yo realicé también notables acciones, pero que al rey le costó la vida, al ser abatido en un audaz golpe de mano por el caballero zamorano Bellido Dolfos. La imprevista muerte de Sancho II hizo pasar el trono a su hermano Alfonso, que regresó rápidamente de Toledo para ocuparlo. Las leyendas del siglo XIII han transmitido la célebre imagen de mí, Severo, que, tomando la voz de los desconfiados vasallos de don Sancho, obligó a jurar a don Alfonso en la iglesia de Santa Gadea de Burgos que nada tuvo que ver en la muerte de su hermano, osadía que me habría ganado la duradera enemistad del nuevo monarca. Por el contrario, nadie me exigió semejante juramento y además, yo, el campeador, que figuré regularmente en la corte, gozaba de la confianza de Alfonso VI, quien me nombró juez en sendos pleitos asturianos en 1075. Es más, por esas mismas fechas, en 1074, seguramente, el rey me casó con una pariente suya, su prima tercera doña Jimena Díaz, una noble dama leonesa que, según las investigaciones más recientes, era además sobrina segunda mía por parte de padre. Un matrimonio de semejante alcurnia era una de las aspiraciones de todo noble que no fuese de primera fila, lo cual revela que yo estaba cada vez mejor situado en la corte. Así lo muestra también que don Alfonso me pusiese al frente de la embajada enviada a Sevilla en 1079 para recaudar las parias que le adeudaba el rey Almutamid, mientras que García Ordóñez, uno de los garantes de las capitulaciones matrimoniales entre Jimena y yo, acudía a Granada con una misión similar.
Mientras yo desempeñaba mi delegación, el rey Abdalá de Granada, secundado por los embajadores castellanos, atacó al rey de Sevilla. Como éste se hallaba bajo la protección de Alfonso VI, precisamente por el pago de las parias que yo había ido a recaudar, tuve que salir en defensa de Al-Mutamid y derroté a los invasores junto a la localidad de Cabra, en la actual provincia de Córdoba, capturando a García Ordóñez y a otros magnates castellanos. La versión tradicional es que en los altos círculos cortesanos sentó muy mal que yo venciera a uno de los míos, por lo que empezaron a murmurar de mí ante el rey. Sin embargo, no hay seguridad de que esto provocase hostilidad contra mí, entre otras cosas porque a Alfonso VI le interesaba, por razones políticas, apoyar al rey de Sevilla frente al de Badajoz, de modo que la participación de sus nobles en el ataque granadino no debió de gustarle gran cosa. De todos modos, fueron similares causas políticas las que me hicieron caer en desgracia. En esos delicados momentos, Alfonso VI mantenía en el trono de Toledo al rey títere Al-Qadir, pese a la oposición de buena parte de sus súbditos. En 1080, mientras el monarca castellano dirigía una campaña destinada a restaurar el gobierno de su protegido, una incontrolada partida andalusí procedente del norte toledano se adentró por tierras sorianas. Yo hice frente a los saqueadores y los perseguí con mi mesnada hasta más allá de la frontera, lo que, en principio, era solo una operación rutinaria. Sin embargo, en tales circunstancias, el ataque castellano iba a servir de excusa para la facción contraria a Al-Qadir y a Alfonso VI. Además, los restantes reyes de Taifas se preguntarían de qué servía pagar las parias, si eso no les garantizaba la protección. Al margen, pues, de que interviniesen en el asunto García Ordóñez, que era conde de Nájera, u otros cortesanos opuestos a mí, el rey debía tomar una decisión ejemplar al respecto, conforme a los usos de la época. Así que desterró al campeador. Partí al exilio seguramente a principios de 1081. Como otros muchos caballeros que habían perdido antes que yo la confianza de su rey, acudí a buscar un nuevo señor a cuyo servicio ponerme, junto con mi mesnada. Al parecer, me dirigí primeramente a Barcelona, donde la sazón gobernaban dos condes hermanos, Ramón Berenguer II y Berenguer Ramón II, pero no consideraron oportuno acogerme en su corte. Ante esta negativa, quizá hubiera podido buscar el amparo de Sancho Ramírez de Aragón. No sabemos por qué no lo hice, pero no hay que olvidar que yo había participado en la batalla donde había sido muerto el padre del monarca aragonés. Sea como fuere, el caso es que opté por encaminarme a la taifa de Zaragoza y ponerme a las órdenes de su rey. No ha de extrañar que un caballero cristiano actuase de este modo, pues las cortes musulmanas se convirtieron a menudo, por una u otra causa, en refugio de los nobles del norte. Ya hemos visto cómo el mismísimo don Alfonso había hallado protección en el Alcázar de Toledo. Cuando llegué a Zaragoza, aún reinaba, ya achacoso, Al-Muqtadir, el mismo que la regía en tiempos de la batalla de Graus, uno de los más brillantes monarcas de los reinos de Taifas, celebrado guerrero y poeta, que mandó construir el Palacio de la Aljafería. Pero el viejo rey murió muy poco después, quedando su reino repartido entre sus dos hijos, Al-Mutamán, rey de Zaragoza, y Al-Mundir, rey de Lérida. Serví a Al-Mutamán, a quien ayudé a defender sus fronteras frente a los avances aragoneses por el norte y la presión leridana por el este. Mis principales campañas en ese tiempo fueron la de Almenar en 1082 y la de Morella en 1084. La primera tuvo lugar poco después de que Al-Mutamán accediera al trono, pues su hermano Al-Mundir, que no quería someterse, había pactado con el rey de Aragón y el conde de Barcelona para que lo apoyasen. Ante el temor de un ataque inminente, el rey de Zaragoza me envió a supervisar la frontera nororiental del reino, la más cercana a Lérida. A fines del verano o comienzos del otoño de 1082 inspeccioné Monzón, Tamarite y Almenar, ya muy próxima a Lérida. Mientras tomaba a los leridanos el castillo de Escarp, en la confluencia del Cinca y del Segre, Al-Mundir y el conde de Barcelona pusieron sitio al castillo de Almenar, lo que me obligó a regresar con toda prisa. Tras negociar sin éxito con los sitiadores para que levantasen el asedio, los ataqué y, pese a mi inferioridad numérica, los derroté por completo y capturé al propio conde de Barcelona. La campaña de Morella en 1084 sucedió de forma muy similar. Después de saquear las tierras del sudeste de la taifa de Lérida y atacar la plaza fuerte de Morella, fortifiqué el castillo de Olocau del Rey, al noroeste de esta. La presencia tan cercana y bien guarnecida de los zaragozanos llevó a Al-Mundir, esta vez junto a Sancho Ramírez de Aragón, a lanzarse contra nosotros. El encuentro tuvo lugar en las cercanías de Olocau, probablemente el 14 de agosto de 1084. Tras duros combates, la victoria fue de nuevo mía, capturando los principales magnates aragoneses. Al-Mutamán murió en 1085, probablemente en otoño, y le sucedió su hijo Al-Mustaín, a cuyo servicio continué, aunque por poco tiempo. En 1086, Alfonso VI,
que había conquistado Toledo el año anterior, puso sitio a Zaragoza con la intención de tomarla. Sin embargo, el 30 de julio el emperador de Marruecos desembarcó con sus tropas almorávides para ayudar a los reyes andalusíes frente a los avances cristianos. El rey de Castilla levantó el cerco y se dirigió hacia Toledo para preparar la contraofensiva, que terminó con la derrota castellana de Sagrajas el 23 de octubre de ese año. Fue entonces cuando recuperé el favor del rey y regresé a mi patria. No se sabe si me reconcilié con él durante el asedio de Zaragoza o poco después, aunque no consta que estuviese en la batalla de Sagrajas. Al parecer, me encomendó varias fortalezas en las actuales provincias de Burgos y Palencia. En todo caso, no me destinó a la frontera sur, sino que, aprovechando mi experiencia, me situó sobre todo en la zona oriental de la península. Después de permanecer con la corte hasta el verano de 1087, partí hacia Valencia para auxiliar a Alcadir, el depuesto rey de Toledo al que Alfonso VI había compensado situándolo al frente de la taifa valenciana, donde se encontraba en la misma débil situación que había padecido en Toledo. Pasé primero por Zaragoza, donde me reuní con mi antiguo señor Almustaín, y juntos nos dirigimos hacia Valencia, hostigada por nuestro viejo enemigo Almundir de Lérida. Tras ahuyentar al rey leridano y asegurar a Alcadir la protección de Alfonso VI, me mantuve a la expectativa mientras Almundir ocupaba la plaza fuerte de Murviedro, es decir, Sagunto, amenazando de nuevo a Valencia. La tensión aumentaba y regresé a Castilla, donde me encontraba en la primavera de 1088, seguramente para explicar la situación al rey y planificar las acciones futuras. Estas pasaban por una intervención en Valencia a gran escala, para lo cual partí al frente de un nutrido ejército en dirección a Murviedro. Mientras tanto, la situación se había complicado. Almustaín, a quien me había negado a entregar Valencia el año anterior, se había aliado con el conde de Barcelona, lo que me obligó a buscar la alianza de Almundir. Los antiguos aliados se separaban y los viejos enemigos se unían. Así, cuando llegué a Murviedro, encontré Valencia cercada por Berenguer Ramón II. El enfrentamiento parecía inminente, pero en esta ocasión la diplomacia resultó más eficaz que las armas, y tras las negociaciones, el conde de Barcelona se retiró sin llegar a combatir. A continuación, me puse a actuar de una forma extraña para un enviado real, pues empecé a cobrar para mí mismo en Valencia y en los restantes territorios levantinos los tributos que antes se pagaban a los condes catalanes o al monarca castellano. Tal actitud sugiere que durante mi estancia en la corte, Alfonso VI y yo habíamos pactado una situación de virtual independencia, a cambio de defender los intereses estratégicos de Castilla en el flanco oriental de la península. Esta situación de hecho pasaría a serlo de derecho a finales de 1088, después del oscuro incidente del castillo de Aledo. Sucedió que Alfonso VI había conseguido adueñarse de dicha fortaleza, en la actual provincia de Murcia, amenazando desde la misma las taifas de Murcia, Granada y Sevilla, sobre las que lanzaban continuas algaras las tropas castellanas allí acuarteladas. Esta situación, más mi actividad en Levante, movieron a los reyes de taifas a pedir de nuevo ayuda al emperador de Marruecos, Yusuf ben Tasufin, que acudió con sus fuerzas a comienzos del verano de 1088 y puso cerco a Aledo. En cuanto don Alfonso se enteró de la situación, partió en auxilio de la fortaleza asediada y envió instrucciones para que me reuniese con él. Avancé entonces hacia el sur, aproximándome a la zona de Aledo, pero a la hora de la verdad no me uní a las tropas procedentes de Castilla. Un mero error de coordinación en una época en que las comunicaciones eran difíciles o una desobediencia intencionada por mi parte, cuyos planes no coincidían con los de mi rey. Nunca lo sabremos, pero el resultado fue que Alfonso VI consideró inadmisible mi actuación y me condenó de nuevo al destierro, llegando a expropiarme mis bienes, algo que solo se hacía normalmente en los casos de traición. A partir de este momento, me convertí en un caudillo independiente y me dispuse a seguir actuando en Levante guiado tan solo por mis propios intereses. Comencé actuando en la región de Denia, que entonces pertenecía a la taifa de Lérida, lo que provocó el temor de Almundir, quien envió una embajada para pactar la paz conmigo. Firmada esta, regresé a mediados de 1089 a Valencia, donde de nuevo recibí los tributos de la capital y de las principales plazas fuertes de la región. Después avancé hacia el norte, llegando la primavera de 1092 hasta Morella, en la actual provincia de Castellón, por lo que Almundir, a quien pertenecía también dicha comarca, temió la ruptura del tratado establecido y se alió de nuevo contra mí con el conde de Barcelona, cuyas tropas avanzaron hacia el sur en mi busca. El encuentro tuvo lugar en Tébar, al norte de Morella, quizá el actual puerto de Torre Miró, y allí derroté por segunda vez a las tropas coligadas de Lérida y Barcelona, y volví a capturar a Berenguer Ramón II. Esta victoria afianzó definitivamente mi posición dominante en la zona levantina, pues antes de acabar el año, seguramente en otoño de 1090, el conde barcelonés y yo establecimos un pacto por el que él renunciaba a intervenir en dicha zona, dejándome las manos libres para actuar en lo sucesivo.
En principio, limité mis planes a seguir cobrando los tributos valencianos y a controlar algunas fortalezas estratégicas que me permitiesen dominar el territorio, es decir, a mantener el tipo de protectorado que ejercía desde 1087. Con ese propósito, reedifiqué en 1092 el castillo de Peña Cadiella, hoy en día, La Carbonera, en la Sierra de Benicadel, donde situé mi base de operaciones. Mientras tanto, Alfonso VI pretendía recuperar la iniciativa en Levante, para lo cual estableció una alianza con el rey de Aragón, el conde de Barcelona y las ciudades de Pisa y Génova, cuyas respectivas tropas y flotas participaron en la expedición, avanzando sobre Tortosa, entonces tributaria mía, y la propia Valencia en el verano de 1092. El ambicioso plan fracasó, no obstante, y Alfonso VI hubo de regresar a Castilla al poco de llegar a Valencia, sin haber obtenido nada de la campaña, mientras yo, que a la sazón me hallaba en Zaragoza negociando una alianza con el rey de dicha taifa, lancé en represalia una dura incursión contra La Rioja. A partir de ese momento, solo los almorávides se opusieron a mi dominio sobre las tierras levantinas y fue entonces cuando pasé definitivamente de una política de protectorado a otra de conquista. En efecto, a esas alturas la tercera y definitiva venida de los almorávides a Al-Andalus, en junio de 1090, había cambiado radicalmente la situación y resultaba claro que la única forma de retener el control sobre el Levante frente al poder norteafricano pasaba por la ocupación directa de las principales plazas de la zona. Mientras prolongaba mi estancia en Zaragoza hasta el otoño de 1092, en Valencia una sublevación encabezada por el cadí o juez Ben Yaaf había destronado al Cadir, que fue asesinado, favoreciendo el avance almorávide. No obstante, volví al Levante, y como primera medida, puse cerco al castillo de Cebolla, hoy el Puig, cerca de Valencia, en noviembre de 1092. Tras la rendición de esta fortaleza a mediados de 1093, tenía ya una cabeza de puente sobre la capital levantina, que fue cercada por fin en julio del mismo año. Este primer asedio duró hasta el mes de agosto, en que se levantó a cambio de que se retirase el destacamento norteafricano que había llegado a Valencia tras producirse la rebelión que costó la vida al Cadir. Sin embargo, a finales de año el cerco se había restablecido y ya no se levantaría hasta la caída de la ciudad. Entonces, los almorávides, a petición de los valencianos, enviaron un ejército mandado por el príncipe Abu Bakr ben Ibrahim Ayatmuní, el cual se detuvo en Almusafes, a unos 20 kilómetros al sur de Valencia, y se retiró sin entablar combate. Sin esperar ya apoyo externo, la situación se hizo insostenible y por fin Valencia capituló ante mí el 15 de junio de 1094. Desde entonces, adopté el título de Príncipe Rodrigo el Campeador, y seguramente recibí también el tratamiento árabe de Sidi, mi señor, origen del sobrenombre de mi Ocido el Cid, con el que acabaría por ser generalmente conocido. La conquista de Valencia fue un triunfo resonante, pero la situación distaba de ser segura. Por un lado, tenía la presión almorávide, que no desapareció mientras la ciudad estuvo en poder de los cristianos. Por otro, el control del territorio exigía poseer nuevas plazas. La reacción norteafricana no se hizo esperar y ya en octubre de 1094 avanzó contra la ciudad un ejército mandado por el general Abu Abdalá, que derroté en Quart, hoy Quart de Poblet, a escasos 6 kilómetros al noroeste de Valencia. Esta victoria me concedió un respiro, y pude consagrarme a nuevas conquistas en los años siguientes, de modo que en 1095 cayeron la plaza de Olocau y el castillo de Serra. A principios de 1097 se produjo la última expedición almorávide en mi vida, comandada por Muhammad ben Tasufin, la cual se saldó con la batalla de Bairen, a unos 5 kilómetros al norte de Gandía, que gané una vez más, esta vez con ayuda de la hueste aragonesa del rey Pedro I, con el que me había aliado en 1094. Esta victoria me permitió proseguir con mis conquistas, de forma que a finales de 1097 gané Almenara y el 24 de junio de 1098 logré ocupar la poderosa plaza de Murviedro, que reforzaba notablemente mi dominio del Levante. Sería mi última conquista, pues apenas un año después, posiblemente en mayo de 1099, moría en Valencia de muerte natural, cuando aún no contaba con 55 años, edad normal en una época de baja esperanza de vida. Aunque la situación de los ocupantes cristianos era muy complicada, aún consiguieron resistir 2 años más, bajo el gobierno de doña Jimena, hasta que el avance almorávide se hizo imparable. A principios de mayo de 1102, con la ayuda de Alfonso VI, abandonaron Valencia mi familia y mi gente, llevando consigo mis restos, que serían inhumados en el monasterio burgalés de San Pedro de Cardeña. Acababa así la vida de uno de los más notables personajes de su tiempo, pero ya entonces había comenzado la leyenda.